Vamos a seguir conversando un poco más de esto, pero ahora con un especialista, Fabián García, director general de TINSA. ¿Cómo estás, Fabián? Bien, muchas gracias. ¿Y tú, Connie? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos aquí en Plan Piloto. Y bueno, con la intención también de informar a todos nuestros televidentes y a toda nuestra audiencia sobre eso, esta noticia de las tasas, cómo funciona, cómo también quizás podemos proyectar el mercado con esta última noticia de la alza de las tasas en los créditos hipotecarios. Sí, vale, a ver, un poco va a poner en perspectiva lo que hemos estado viendo en prensa, porque el titular a veces puede ser un poco pesimista, confuso. Sí, es verdad. A la gente que quiere tener hoy día un crédito hipotecario, porque se queda con la sensación de que va a entrar al banco y se va a encontrar con tasas desorbitantes y no va a poder tener el crédito y tal. Pero en rigor, el dato que nosotros estamos viendo es sobre los créditos hipotecarios ya otorgados. Y el titular se toma del dato de los créditos hipotecarios otorgados la última semana de septiembre. Perfecto. En ese sentido, lo que nosotros vemos es el promedio de los créditos, de las tasas de los créditos hipotecarios de la gente que le otorgaron el crédito esa semana. En la última semana de septiembre. Exacto. O sea que ha subido en función a esta última semana. Al otorgamiento de los créditos. Perfecto. Otra cosa también que es súper importante es que nosotros no sabemos dentro de esa composición del promedio cuánto pesan los créditos que son de tasa fija, los de tasa mixta y los de tasa variable. Exacto. Entonces, claro, esto se mete todo en una bolsa y finalmente se nos entrega el promedio. Después, por otro lado, para ponerle un poco como de contexto a la situación actual y por qué la gente también ve que de repente se le aleja mucho el sueño de poder obtener el crédito, la vivienda, el hogar, ¿cierto? Hay que tener súper claro que lo que más nos afectó a todos a la hora de pedir un crédito hipotecario no fue tanto la tasa como sí el valor de la UEF. Finalmente la inflación. Que subió muchísimo. Claro. Entonces, si nosotros hacemos un ejercicio para poner también como en su lugar donde cae en lo cotidiano el aumento de la tasa. Si nosotros, por ejemplo, hoy día en la CMF simulamos un crédito de 3.000 UF, nos vamos a encontrar que dos casas financieras distintas, con tasas diferentes, una al 4.49 y otra al 4.77, al mismo crédito, te ofrecen un dividendo, incluidos los seguros de gravamen incendio, uno a 568 y el otro a 577. Y estamos hablando de una diferencia de casi 30 puntos base. Sí, no es tanta la diferencia final. No, y la diferencia en un crédito de 3.000 UF con 30 puntos base, la diferencia es como de 9.000 pesos. Sí, no es tanto. Eso quiere decir la verdad, en comparación a lo que uno puede... Porque a veces uno se queda con eso, como, chuta, este banco me está dando mucho menos, mi dividendo va a ser muchísimo más barato y al final no es tan así. No, entonces las diferencias de tasa, en rigor, no afectan tanto al bolsillo al momento de la evaluación financiera, porque ya vimos que una diferencia de 30 puntos base y el titular actual es por una diferencia de 20 puntos base, o sea, menos que esto que estoy comentando. Pesos, claro. Estamos hablando de una diferencia en un dividendo, si hacemos la simulación de 3.000 pesos, que es muy baja, o sea, una persona por 2 puntos base debiera ganar 36.000 pesos más, que no es una diferencia tan brutal, ¿cierto? No. Entonces, claro, sin embargo, si nosotros llevamos esta simulación y el mismo crédito, que finalmente es como por 5,6 UF, lo llevamos a enero del 2022. Hace harto tiempo, con otro precio circunstancialmente bajo. Si aplicamos la UF de ese tiempo, pero la misma tasa y las mismas condiciones, el dividendo pasa de 568 a 480. ¡Wow! O sea, baja mucho. Si lo llevo a enero de 2021, el dividendo baja de 568 a 450. Imagínate. O sea, estamos hablando de una diferencia en el nivel de ingresos para obtener la misma propiedad con las mismas condiciones crediticias de casi 400.000 pesos. Claro. O sea, son casi 400.000 pesos la diferencia de ingresos. O sea, es un segmento absolutamente distinto. Ya te cambia toda la película, ¿sí? Exacto. O sea, tengo que tener otro nivel de sueldo para llevarlo hacia el ciudadano. O complementar renta, buscar alternativas. O complementar mucho más. Exacto. Entonces, se entiende que finalmente el factor más relevante no es tanto la tasa, sino que es el valor de la UEF. Y que va a seguir subiendo. Sí, siempre va a seguir subiendo. Lo importante es que no siga subiendo a los niveles que vimos los años anteriores. Hay que recordar que en el peor momento de inflación Chile tuvo un incremento de más del 12%. Eso que quiere fue decir que súper del momento, o sea... exacto. Pero considerando que el mercado debería empezar a
controlar la inflación, a tener mejores condiciones, a estar un poco más líquido, no deberíamos tener un aumento tan grande, ¿no? No, claro, pero las noticias a nivel internacional siempre son alarmistas con este tipo de cosas. Entonces, hasta que la inflación no se vea como un tema menos volátil, Claro. posiblemente va a haber menos interés en la obtención de un crédito de largo plazo. Y los temas salen semanalmente. Este año la franja de Gaza lamentablemente se tomó el titular y muy posiblemente eso afecte los precios del crudo a nivel mundial. Que ya lo están hablando, o sea, ni siquiera llevamos ahí tantos días y ya se prevé un alza en varios commodities, en el mercado financiero, el dólar, o sea, como que nos va a pegar ahí de alguna forma bien potente. Exacto. Entonces, claro, pasa que estas cosas que suenan tan distantes, como nosotros tomamos los créditos en UF, en realidad son más próximas a lo cotidiano de lo que uno cree. De lo que a uno le gustaría también. Sí, claro. Entonces, ese es el factor más relevante. Ahora lo que se espera para el futuro es que la inflación cierre este año cercano a un 5% y el próximo año ya se llega al rango meta de 3%, o sea, vayamos mejorando considerablemente. Exacto, y para enganchar con tu titular es por eso que hoy día también es un buen momento para invertir, porque las propiedades van a seguir captando plusvalía. Exacto. Y eso es intrínseco del mercado inmobiliario. Y la UEF también, como decías, va a seguir subiendo, quizás no a los niveles que vimos que ha subido este último tiempo, pero de alguna forma también nos protege un poco de la inflación y de todo este mercado tan revuelto. Sí, eso es importante porque el mercado inmobiliario finalmente se transa en UEF. Claro. Exacto. Entonces, la gracia de eso es que lo que yo compro en UEF, en el futuro también lo vendo en UEF. Tal cual. Entonces, el poder adquisitivo de ese dinero que yo tengo inmovilizado en el activo inmueble, finalmente no pierde valor de adquisición con el tiempo. Entonces, por eso también es una buena inversión para las personas. Claro. Y ha generado todo este debate también de por qué hoy día algunos están incluso hasta como arrendando nueces como para tratar de suplir un poco el aumento de la misma, o sea, como para ir nivelando un poco lo que voy gastando y lo que voy recibiendo, y que ha generado también todo un debate súper importante, que claro, los sueldos no están en UF, y genera toda esta conversación que también es súper interesante de analizar. Sí, claro. Ahí hay dos cosas de eso. Primero, que claro, con este escenario de menor adquisición, o sea, la gente compra menos, evidentemente el techo lo requieren igual, así que se mueven de mercado nomás, pero el bien tienen que adquirirlo por A por B, entonces el que no compra primera necesidad, como la comida, básicamente. Sí, claro, es techo al final. Exacto. Entonces, ante una mayor masa crítica de arrendatarios, también aparece una mayor masa crítica de inversionistas dispuestos a comprar estos inmuebles para disponibilizarlos en otros. Entonces, claro, el raciocinio del inversionista es que él tampoco quiere que el valor de su dinero se pierda. Entonces, cambia los arriendos a modalidad UF y lo va reajustando mensual, pero no vuelve a tocar el contrato nunca más. Entonces, claro, antes nos encontrábamos con esa conversación que era media árida entre el propietario y el arrendatario, ¿cierto? Donde una vez al año llamaba el propietario para decir que te iba a subir el arriendo y chuta, te ponía mal, te ponía a buscar otro. Entonces, ahora esto puede ser un poco más planito. Sí, tuvimos también un alza importante en la pandemia, que primero hubo una negociación ahí importante entre el arrendatario y el arrendador de algunas bajas de precio para después ir como negociando, y después empezamos en una alza tremenda que yo creo que en un momento también llegamos a un punto en el que no se podía seguir subiendo más el arriendo. Sí, claro. Igual se prevé también un poco llegar a eso mismo en algún momento, ¿no? Sí, en general los mercados que se recalientan mucho tienen estos rally de precios que son como rápidos, pero llegan a un punto plano que también después ya los vuelve son más fáciles de leer, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, los años anteriores también por los mismos temas de la UF, o sea, hay que tener en consideración que se subieron los arriendos en UF y subió la UF, eso quiere decir que en pesos me la alejaron mucho. Pasa que, claro, no encontraba la gente a lo mejor el espacio donde poder ir a vivir o arrendar. Sin embargo, hoy día el mercado está un poquitito más ordenado y las piezas ya van haciendo su calce. Lo que va a demorar harto, y este es el segundo punto de la frase que mencionabas tú, es que los ingresos de las personas, como son en pesos, ese ajuste del ingreso versus el canon de arriendo y versus la evaluación financiera del banco, que también te la va a hacer finalmente sobre tu sueldo en pesos, eso con el tiempo se tiene que ajustar.
Y ese es el periodo largo. Si nosotros incluso podríamos volver a estar en tasas bajas, que es lo que todos esperan, que bajen al 3, al 2 y fracción. Y eso se podría dar mañana. Sin embargo, el valor de la UEF alejó tanto, ¿cierto? El valor peso. Claro, el dividendo o el arriendo de los ingresos de las personas, que ese efecto de volver a igualar el ingreso versus el gasto que yo tengo que hacer en vivienda, ese es el de largo plazo. Y que yo creo que es de bien largo plazo, o sea, como para poder ajustarlo, ¿no? Va a ser de varios años. O sea, hay que entender que ese es el ciclo al cual hay que atacar ahora. Y hay que apostar, o sea, subir los ingresos o, en el fondo, porque ya lo que también hablábamos de hecho en el bloque anterior, hoy día los costos de construcción, más la UEF, más el IVA a la construcción y todas estas reformas que se han tomado con el rubro, hacen imposible que uno piense que los precios van a poder bajar. De hecho, todo lo contrario, y lo hablábamos también en el bloque anterior. Hoy día una entrega inmediata, teniendo una oferta mucho más amplia, está siendo más barata que una entrega futura, Sí, que era claro. algo que nunca se había visto en el mercado. No. Entonces, eventualmente vamos a seguir con precios más altos y esta brecha se va a ir alejando un poco más, ¿no? En efecto, claro, vamos a seguir viendo a lo mejor un incremento de precios normal. Claro. Esto puede ser así, súper técnico, pero finalmente los valores de las propiedades o los inmuebles son comparativos. O sea, te voy a inventar, esto es como levantar un mantel desde el centro. O sea, si los precios en el borde son 2.000, quiere decir que el que está más cerca del centro será 2.100, 2.000 y Claro. tanto, entonces te corre la brecha hacia arriba de toda la estructura de precios del mercado. Y los valores de la vivienda subsidiada son cada vez más altos, por lo tanto también se presiona el resto del mercado. Eso es importante para las personas que invierten porque finalmente eso lo captan ellos, pues, y eso es lo que nosotros le llamamos plusvalía. Entonces, Que es la gracia del mercado. Así. es la gracia de este mercado y es finalmente el por qué nosotros tenemos que invertir en este mercado, porque hagamos lo que hagamos, un esfuerzo ajeno lo voy a captar yo a nivel de precio. A largo plazo, por A o por B o por C. Exacto, Claro. y si yo chuteo la opción de compra, teniendo la oportunidad hoy día, lo que me voy a encontrar en el futuro a lo mejor son tasas más bajas, pero el precio va a ser mucho precio, más alto. difícil, claro. Por eso quizás también el resumen es que hoy día si tenemos la capacidad de entrar al mercado, deberíamos poder hacerlo porque después al futuro va a ser más difícil, más alto el precio, más alta la UEF, más todo, ¿no? Exacto, entonces la gente que tiene la oportunidad, la recomendación siempre es que ojalá lo haga. Invertir. Sí. Perfecto. Fabián, por favor, a tu cámara, ¿dónde podemos encontrar quizás también todos estos análisis de TINSA, conversar contigo o tener toda esta información de mercado que nos puede ayudar también a vender más o a entender mejor el mercado, a entrar y tomar una postura, una decisión, etcétera? Vale, a ver, a la gente en su casa hay varios canales, el sitio web www.tinsa.cl, pueden solicitar un encargo para que nosotros valoricemos su propiedad en cualquier momento, muy simple. En segundo lugar también, cuando tienen que valorizar, en los bancos ustedes pueden elegir TINSA, porque la tasación la paga quien está pidiendo el crédito, exacto. así que puede elegir con quién quiere tasar y en ese caso también nos puede elegir. El banco te da la opción, digamos. El banco siempre te tiene siempre que dar la elijamos opción. TINSA. Sí, así que elijamos TINSA. Y también quienes quieren hacer un proyecto pueden ver nuestra información en www.incoin.lat, informe de coyuntura inmobiliaria.lat, y es .lat porque tenemos información de Chile, Perú, Colombia y México. Así que está Perfecto. fácil encontrarnos. Increíble. Bueno, Fabián, tu regalo Mira. de Marley Coffee, uno de nuestros auspiciadores que hace posible este Vale, programa. muchas gracias. Gracias por venir a conversar de este tremendo tema. La verdad es que creo que es súper importante contextualizar qué está pasando en el mercado y también darle ese empujoncito a quienes hoy día están ahí esperando tomar la decisión de cómo viene el mercado también a futuro. Pero